Ciclovías. La pregunta que varios nos hemos hecho durante bastante tiempo es: ¿cómo sabes cuántos kilómetros hay cuando tienes tantas diferentes infraestructuras ciclistas que no son parejas y cumplen diferentes funciones o simplemente se adaptan a diferentes situaciones? Por ejemplo, estamos acostumbrados a llamar ciclovías a infraestructura que no necesariamente es una ciclovía en sí. Es decir, utilizamos el nombre de manera genérica para referirnos a diferentes tipos de infraestructura, como ciclosendas, ciclocarriles, carriles compartidos, etc. Además de eso, podríamos encontrar diferentes calidades de ciclovía segregada. Algunas que fueran por su ubicación en la jardinera de la berma central de una avenida, como son los casos de la avenida Arequipa o de Salaberry. Otras consideradas por la autoridad durante tiempo de pandemia como si fueran temporales, otras laterales y así. Algunos tipos de ciclovía pues difícilmente tienen buena calidad o implementos de segregación, como sardineles de cemento, topellantas, volardos. Algunos solamente son pintura y otros tienen tachones u ojos de gato. Tal vez se deba a que las dos ciclovías más antiguas que tenemos en Lima actualmente son la de Arequipa del año 92 y la de Salaberry del 94, que no dejamos de pensar que este es el único modelo adecuado para las calles de la ciudad. Incluso en el caso del Callao, la ciudad vecina, debería ser siempre así, solamente en avenidas principales, en vías arteriales, solamente cuando hay una amplia jardinera en la berma central. ¿Qué hay de esas avenidas que perdieron su jardinera central por ampliar las conexiones para el motorizado y supuestamente arreglar los problemas del tráfico que no dejan de aumentar? Entonces, ¿no todas las ciclovías son iguales? La verdad es que no. En el caso de Salaberry, ¿cuánto mide en promedio? 350. No muy lejos de Salaberry, a la altura del cruce entre San Isidro, Lince y Jesús María, tenemos la ciclovía de Belisario Flores, unidireccional. Antes bidireccional, antes de las nuevas medidas del ancho reglamentario del MTC. Pero ¿será igual una unidireccional que solamente pueden ir de un sentido los ciclistas que una bidireccional? ¿Se podrían contar las dos con la misma distancia y kilometraje? ¿Cuál es el ancho de la ciclovía unidireccional de Belisario Flores? Entre 140 y 150. Si contáramos las ciclovías unidireccionales, tendríamos que contar las bidireccionales como el doble, ¿verdad? Esa sería la lógica. ¿O no? Deberíamos contar las bidireccionales y unidireccionales igual, a pesar de que en una se puede ir y volver y en otra no. Pero veamos los accesos. Entre Belisario y la ciclovía de Salaberry tenemos, por ejemplo, este cruce que se ha adaptado acá en este espacio que sobra de la pista. Segregado, bien segregado, pero unidireccional, con rampa. ¿Deberíamos retirarlo simplemente porque no cumple con un ancho para ser bidireccional? La verdad es que no. Todo espacio que podamos recuperar lo vale. Del otro lado tenemos este espacio que es una ciclosenda, se comparte con el peatón. Y como indica la señalética, cada uno debe mantener su espacio o carril. ¿Cumplirá con el ancho? La verdad es que tampoco. En este caso es alrededor de 140 a 150.
Deberíamos considerar también esas ciclovías que están cerca a zonas deportivas o dentro de parques, ya sean zonales o no, como parte del kilometraje de la red de ciclovías. Incluso aquellas que no siempre están conectadas, como la de los parques zonales, en Sinchirroca por ejemplo, o Huayna Cápac. O aquellas que son, como dijimos, más de tipo deportivo, como todo alrededor de Campo de Marte o el de la Huaca Pucllana. ¿No serían más tipo ciclovía recreativa? Pero la ciclovía del Parque de la Muralla, esa sí está conectada con la ciclovía de Tacna. Sí, pero una vez que ingresas a ella por Tacna, ¿hacia dónde te lleva? ¿Hasta Bancay? ¿Tiene bastantes accesos? Sabemos que tiene parqueos y que te conecta con una zona turística, pero más allá de eso, no tiene mayor beneficio. Otras, como la ciclovía del Parque Coronel Miguel Vaquero, realmente son más para que los niños aprendan a manejar tranquilos en un espacio seguro con sus padres. Pero ¿y qué hay de los carriles compartidos? Un ejemplo son las calles San Martín y Grau en Barranco, cuyos espacios no se sienten seguros, porque el ciclista queda entre autos que entran y salen, donde el parqueo tiene más peso que la seguridad del ciclista, y tienes que estar más atento de lo que sucede a tu izquierda y derecha que en el camino delante. Lo mismo pasa en San Isidro y Lince, donde la segregación es mínima, y la ciclovía, en vez de ir pegada a la vereda, pasa pegada a la pista porque hay árboles y otro mobiliario como postes que evita que puedan ir de frente. Y es muy fácil para el auto poder cruzarse o bloquear al ciclista solo para poder estacionarse o salir de su estacionamiento. Bueno, y entonces ¿cómo debería ser? Pues acá en Jesús María tenemos un ejemplo con Arnaldo Márquez. El parqueo está a la derecha y la ciclovía pasa por la izquierda cerca de la vereda. No es completamente parejo en todos lados, tenemos algunas excepciones, pero por lo general Arnaldo Márquez hace esto, permitiendo que los autos estacionen directamente y los ciclistas no corran peligro cuando los motorizados intentan estacionar. Otro buen ejemplo sería Aviación, donde hemos visto justamente que la ciclovía también tiene accesibilidad hacia los servicios que hay en la vereda, en la cuadra, y no poniendo en riesgo al ciclista cerca a parqueos. Aunque digan prioridad ciclista y zona 30, nosotros sabemos que muchas veces nos echan a un lado, como si fuéramos un estorbo o un obstáculo en la calle para el motorizado. Pero entonces, ¿el carril compartido no cuenta? ¿Entonces también deberían quitar esos espacios? No, nadie dice que se quite esos espacios. Pero esos espacios compartidos con el auto ya deberían haber evolucionado, y después de varios años a modo de piloto, ya no deberían decir que te pegues a la derecha, sino tener una ciclovía. Y si no pueden darnos un espacio adecuado por la pista, por lo menos que lo hagan por la jardinera de la berma central de algunas avenidas por donde hay todavía carril compartido más de 15 años. Pero no que sigan repintando si eso no va a cambiar nada. De nada nos sirve solamente tener pintura. Necesitamos espacios segregados y seguros para los ciclistas. Entonces, ¿carriles compartidos los consideramos sí o no? Sí y no, espera hasta el final. Y si ya no queda señalética o sabemos que ha sido abandonado un tramo, ¿qué hacemos? Si aún tiene el cartel, pero ya borraron la pintura, ¿se considera o no se considera? En los casos donde la autoridad ha sido bastante clara en borrar del mapa, en publicar notas al respecto en medios masivos y ponerlo en sus redes sociales como que ya no va a ir una ciclovía, como en el caso de 28 de julio en Miraflores, o como es en este caso la calle de Las Tordillas en San Isidro, pues nosotros lo borramos del mapa y ya no lo consideramos. Eso no significa que no podamos usar el espacio, pero por más que haya esa señalética, aún, nosotros ya no lo consideramos como parte del mapa ni de la red de ciclovías. Bueno, en ese caso no puedes decir de que una ciclovía por la pista y una por la vereda no son lo mismo, sobre todo cuando cumplen con ser bidireccionales, ¿no? Pues la verdad,
es que cuando le quitas espacio al peatón y generas conflictos o aumentas la cantidad de obstáculos que de por sí hay para las personas con movilidad reducida, realmente no estás favoreciendo al ciclista, estás perjudicando a otras personas y generando conflictos posiblemente para el ciclista, haciendo que se vea aún peor al ciclista que de por sí ya es rechazado en las calles, como por ejemplo en el caso de Havish o en los cruces de la Panamericana Norte, así como lo fue en algún momento en el malecón de Miraflores, que afortunadamente durante pandemia lo pasaron a la pista para evitar este tipo de conflictos. Oye, pero ¿y en esas zonas peatonales no debería haber entonces tampoco ciclovías? Bueno, en ese caso, por ejemplo, como Dominicos o acá en Carriquiri, se arregló con la idea de que lo hubiera. Deberíamos poder compartir el espacio con tolerancia y respeto y coexistir en el espacio público las personas en bicicleta, a pie y con movilidad reducida. No siempre es sencillo, y tampoco sería lo conveniente si es que eso termina generando conflictos y quitando el espacio del peatón, pero creo que manteniendo cierta velocidad y distancia y siendo respetuosos, todo es posible. Y hablando seriamente, la superficie de rodamiento sobre vereda casi nunca es tan buena como lo es sobre el asfalto, porque de todas maneras recuerden que usamos ruedas igual que los autos y que la tracción tiene que ser óptima como con cualquier otra llanta. Además que se ve fatal cuando pasa un ciclista y hay adultos mayores que se sienten incómodos. Por eso por la vereda casi nunca es una buena salida ni solución. Ahora estamos por Bartolomé Herrera, una ciclovía que está medio abandonada, en mal estado por el tema de las obras que hay cerca, y con autos pues que han ido retirando a fuerza de 1 tonelada de metal la poca segregación que hay. No hace falta decir incluso que hay ciclovías que han sido cortadas o que han quedado divididas, como es el caso de Francisco Lazo. Y sí, sabemos que hay ciclovías que son sumamente estrechas, como las que había antes en Pueblo Libre, o en este caso, República de Panamá en San Isidro. Difícilmente ahora podemos decir a algunas ciclovías por el estado en el que están, como por ejemplo que ya no estén bien pintadas y señalizadas, o incluso del mismo color y emparejadas que el del resto de la red de ciclovías, o que ya no tengan la segregación adecuada, o incluso que la segregación esté hacia un lado, pudiendo generar un accidente, o en tan pésimo estado que ya empezó a levantarse pues el asfalto y generar piedritas que pueden hacer que uno derrape. ¿Estás diciendo de que una ciclovía que está en mal estado debería retirarse? ¿Cómo es posible? No. Lo que digo es de que debe repararse y dársele mantenimiento, o incluso mejorarla para que cualquier conflicto que pueda haber con peatón o motorizado sea reducido lo más posible para que la seguridad del ciclista sea óptima. Muchas veces tomamos en cuenta los cruces como si fuera parte de una ciclovía, y los cruces a veces ni siquiera están pintados o incluso apenas señalizados, como Panamá con Canabal y Moreira, donde no tenemos un crucero para atravesar avenida Canabal y Moreira, como si lo hay de República de Panamá a República de Panamá, o acá en Juan de Arona hacia Las Begonias, donde hay un carril compartido. Ese carril compartido, o el cruce de Navarrete hacia Juan de Arona, que está casi todo despintado, y el de Juan de Arona con avenida Arequipa, que Arequipa sí tiene el suyo, pero no Juan de Arona para cruzar la avenida, a diferencia del de Petituars, que lo vemos pintado. Ojalá todos los cruces fueran así, bien pintados y señalizados. ¿Y qué hay de esas ciclovías?
que son unidireccionales y conectan zonas como parques y mercados, y que no van por avenida, como Soledad y Jazmines o Trinidad Morán. Es más, y que apenas tienen un ancho para poder sobrepasarse unos ciclistas a otros. ¿Qué pasa con esas ciclovías? ¿Cómo las consideraríamos? Si no son arteriales y bidireccionales, ¿valen la pena? ¿Se deberían hacer más? En especial si van paralelas o muy cercanas a otras ciclovías que sí son bidireccionales y que sí son por vías arteriales, como la de 2 de Mayo en San Isidro. En esos casos, ¿cómo sería? Pues las llamamos ciclovías de aproximación. Un ejemplo es Alberto Alexander, o como lo conocían antes en Lince, Nicaragua. Esta calle, como dice su nombre, tiene una ciclovía de aproximación que nos permite llegar hasta la avenida César Vallejo, que conecta con colegios, zonas de vivienda, universidades y otro tipo de negocios y servicios. Otro ejemplo de ciclovía de aproximación es Melo Franco. Este tipo de ciclovías obviamente no son hechas por el municipio de Lima, sino por los municipios locales, o más conocidos como distritales. Cada distrito hace estas ciclovías para poder conectarlas a las ciclovías que van por avenidas, como Salaberry, Arequipa y tantas otras conocidas. Y el punto es el mismo: cuando tú sales de casa, tomas tu auto, entras por algún pasaje, jirón o calle, tomas la ruta que necesitas por una vía de velocidad rápida, una vía arterial, o simplemente, como las llamamos mayormente, como una avenida, para poder llegar hacia la zona de tu destino. Igual, el equivalente para un pasaje, un jirón, una calle, en una zona de tránsito calmado, en una zona residencial donde pueden haber colegios, nidos, universidades, zonas donde la gente vive tranquila y duerme. Las ciclovías de aproximación son justamente ese equivalente. Es la forma correcta para poder llegar hacia una avenida importante. Pero entonces, si la responsabilidad es de gobiernos pequeños, locales, ¿por qué deberíamos reclamarle también a las autoridades mayores, como los gobiernos regionales o la Municipalidad de Lima? Pues fácil. Porque si no, sus ciclovías por vías arteriales, avenidas, incluso carreteras, quedarían desconectadas. Ya no habría una red de ciclovías, serían ciclovías aisladas y la movilidad sería mucho más difícil. Entonces, los gobiernos locales o distritales tienen que conectarse con la red, tienen que afianzar esas conexiones para que el desplazamiento sea igual de fluido que el del peatón y el motorizado. Y por cierto, no todas las ciclovías de aproximación son unidireccionales, algunos son bidireccionales, pero le corresponden también a los gobiernos locales según los mapas. Entonces, las unidireccionales no funcionan, hay que retirarlas. No. Pero es que el ancho no da para más. No, no se trata de retirar las ciclovías. No todas van a poder ser bidireccionales. Está bien. Y no todas van a poder ser por avenidas o vías arteriales, o troncales, o metropolitanas, o como deseen etiquetarlas. Pero no solamente vamos a poder tener en avenidas, que es lo principal para poder conectar zonas alejadas y centros importantes para las personas, como centros comerciales, zonas turísticas y demás. También necesitamos ciclovías que vayan por pasajes, calles y jirones. Pero recién con pandemia mejoró la conexión, como en Canadá, La Marina, Wilson y otras. Aunque son modelos limitados, estas ciclovías permitieron que se recupere espacio público para los ciclistas. Pero tú mismo has dicho de que las ciclovías que están pegadas a la berma central no son buenas, porque no te permiten acceder, excepto cuando está la luz a tu favor para cruzar.
Y eso no quita que sea kilómetros para ciclovías, ¿verdad? Pero entonces volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo calcular cuántos kilómetros de ciclovía hay? La respuesta y única solución son mapas. Mapas claros. Mapas con la información completa. Pero también le hemos puesto ahí las redes de ciclovías existentes, lo que hemos encontrado. Es decir, con azulito están las ciclovías permanentes, 266 kilómetros, que estuvieron hechas, implementadas hasta el año 2020. ¿Hacemos? También están las emergentes. No puedes tomar todos los tramos de ciclovía que hay en tu mapa desactualizado para simplemente sumarlos y calcular la cantidad de kilómetros de la red. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues OpenStreetMap tiene mucha información que te permite diferenciar los diferentes tipos de ciclovía, pero aún necesita actualizarse. El mapa de ProBike también requiere actualización. El de Irving aún muestra carriles compartidos y el mío, que ya no los muestra, desafortunadamente no tiene fotos ni datos como en qué estado está la ciclovía, si son bidireccionales o no, si tienen parqueo cerca. No lo tiene. Pero GMU o la ex Ciclolima sí tiene un mapa que también requiere ser actualizado. Pero eso toma tiempo, coordinación, tener una buena base de datos. Entonces, ¿cuántos kilómetros hay realmente de ciclovías en Lima? Imposible saberlo hasta no tener toda la información clara, actualizada y ordenada. Es más, como dirían Eli y Daniel Biker, si hay más parqueos públicos cerca de una ciclovía, debería tener mayor peso y valor. Ojo, y no nos referimos a poner parqueos así al azar, que solamente sean, como ha referido tanto Dani como Giuseppe e Irving, solamente para agarrar la rueda delantera o posterior, porque ya sabemos que simplemente pueden soltar las ruedas y llevarse el resto de la bicicleta, y mucho menos que impidan el acceso a las rampas o a la vereda para las personas con movilidad reducida. Lo que necesitamos es justamente parqueos que sean aprobados por el manual de infraestructura del MTC, donde tú puedas agarrar marcos altos o bajos y ambas llantas para estar lo más seguro posible. Obviamente eso no incluye el INSE, donde los parqueos, si no los chocan, los roban y no los repone la municipalidad.